Ahí estamos. Bueno, la última parte de este trabajo práctico tiene que ver con transformada de Fourier. Sí, vamos a remarcar esto acá. Ahí está. Transformada de Fourier. Hemos visto serie trigonométrica, serie exponencial de Fourier y ahora vamos a ver transformada de Fourier. Básicamente, como principal concepto o consideración que tenemos que tener en cuenta, por lo menos esto que vamos a estar viendo acá en la práctica, es que la transformada de Fourier se aplica a funciones no periódicas o a señales no periódicas, ¿sí? No periódicas, ahí está, así no escribo tanto. En tanto que serie trigonométrica de Fourier y serie exponencial de Fourier se aplica a señales periódicas. Si recuerdan las expresiones, las vamos a ver igual acá. Fíjense que serie exponencial de Fourier, para calcular coeficiente C sub n, tiene el periodo t metido acá. ¿Sí? Entonces eso ya nos da indicio de que estamos trabajando con una señal periódica. Si no, no tendríamos periodo. Y lo mismo en serie trigonométrica de Fourier. Bueno, también en los extremos de la integral, sí, acá arriba también la integral se hace en un período de la señal, y en serie trigonométrica también tenemos, fíjense que aparece el período t en todas las expresiones de cálculo, a sub 0, a sub n y b sub n, y de nuevo en los extremos de la integral. O sea que siempre las series, ya sea trigonométrica o exponencial, se aplica a señales periódicas. Mientras que transformada de Fourier, acá tenemos presentada la definición, se aplica a señales no periódicas. Y fíjense que la expresión que vamos a estar aplicando va a ser esta que tenemos acá. ¿Sí? Esta es la llamada transformada de Fourier de una señal no periódica f de t. Fíjense que se calcula la integral desde menos infinito hasta infinito de f de t por e a la menos i omega t diferencial t. Fíjense entonces como una comparación o una diferencia entre series y transformada, que cuando calculamos la integral en las series, como les decía recién, trabajamos en un periodo. En cambio acá estamos trabajando con la integral desde menos infinito hasta infinito, es decir, que estamos tomando todo el tiempo. Y podríamos considerar, digamos, como que en todo ese tiempo existiera este único periodo de la señal, porque la señal es no periódica, o este único ciclo. Es medio una burrada lo que estoy diciendo, pero para hacer una comparación, porque esto también viene en el desarrollo teórico que se hace para pasar de serie exponencial de Fourier a transformada de Fourier. No sé esto si lo han visto ya en la teoría, pero hay un desarrollo que se hace para pasar de serie exponencial de Fourier a transformada de Fourier, y una de las consideraciones que se hace en ese desarrollo es que el periodo t tiende a infinito. ¿Qué significa un periodo tendiendo a infinito? Y que la función no es periódica, porque pensar en un periodo que tiende a infinito significa que el próximo ciclo de la señal aparece en t igual infinito, algo que no puede pasar nunca, porque no podemos llegar nunca al t infinito. Entonces es una forma de decir que esa señal es no periódica. Entonces, bueno, se toma esa consideración, entre otras cosas, y se parte de la expresión de la serie exponencial de Fourier, del coeficiente C sub n particularmente, se hacen algunas consideraciones y se llega a la expresión para la transformada de Fourier, que es lo que estamos viendo acá. Como para hacer una relación de que tengan en cuenta que son operaciones que tienen que ver una con otra y que con algunos pasos matemáticos de una se llega a la otra. Y lo más importante a tener en cuenta es que esto es para señales no periódicas. Y básicamente lo único que tenemos que hacer es aplicar esta definición que tenemos acá.
¿sí? Para hacer la transformada de Fourier de una señal no periódica. Fíjense que trabajamos con una función del tiempo f de t, esta f de t, y su transformada de Fourier se la representa como f mayúscula de omega. ¿Sí? Se acostumbra a usar letras mayúsculas, la misma letra de la función. Si hubiese sido, por ejemplo, la función g de t, se pone como transformada de Fourier g mayúscula de omega. ¿Sí? O si hubiese sido h de t, por ejemplo, una respuesta al impulso y le queremos hacer la transformada de Fourier, la transformada se representa con h mayúscula de omega. Y omega es frecuencia. O sea que la transformada de Fourier es una función de la frecuencia. Este es un concepto muy importante también. La transformada de Fourier es una función de la frecuencia. La f de t es una función del tiempo. Y al hacer la transformada de Fourier, al calcular la transformada de Fourier de una función del tiempo, pasamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Y el resultado es una función de la frecuencia omega. Y que es una expresión compleja. Ese también es otro concepto importante, ¿sí? F de omega es una función compleja. Inclusive hay veces que los libros suelen poner F de J omega. Puede que vean también una representación de serie de Fourier como F de J omega en lugar de omega. A mí me gusta solo dejar omega porque es la variable de la función, ¿sí? La J se pone, no sé, por una cuestión de, bueno, es que es algo que tiene que ver también con transformada de Laplace, que eso lo vamos a ver más adelante, que esta sería la parte imaginaria de una variable compleja y por eso se le deja la J, pero bueno, como les digo, preferencia personal, solo con omega es suficiente porque esto es una función de omega. Bien, como esto voy a aprovechar de introducir de nuevo el concepto de espectros, voy a sacar esta J. Ahí está. Como esta función es una función compleja, ¿sí? La f de omega es una función compleja, ya sabemos que las funciones complejas tienen parte real y parte imaginaria, ¿sí? Complejo, ahí está. Tienen parte real y parte imaginaria. Y también, por ser una función compleja, si queremos representarlo en su forma polar a una expresión compleja, podemos calcular módulo de f de omega y también podemos encontrar el argumento. Argumento de f de omega. Que, bueno, el argumento de f de omega se lo suele representar como phi de omega, ¿sí? Así no escribo tanto. Más fácil ahí, phi, la letra griega phi de omega. Ahí está. Entonces, f de omega, por ser una función compleja, puede ser representada como, vuelvo a armar lo que les voy a decir desde otra forma. Como f de omega es una función compleja, podemos calcular módulo de f de omega y argumento de f de omega que da origen a los espectros. El mismo concepto de espectros que vimos en serie exponencial de Fourier. Los espectros son gráficas de la frecuencia. En este caso va a ser todavía más claro que estos son gráficas de la frecuencia porque, como les digo, f de omega es una función de la frecuencia. Entonces, si le tomamos el módulo y graficamos el módulo de f de omega, es una función de la frecuencia, es decir, que vamos a tener en el eje de variable independiente, omega, y en este eje vamos a tener módulo de f de omega. ¿Sí? Entonces esto es una función de la frecuencia. Y lo mismo para el argumento. Vamos a tener eje omega y acá phi de omega como espectro de fase. ¿Sí? Entonces espectro de módulo y espectro de fase. Son dos gráficas que se hacen para la transformada de Fourier.
Y la información que nos están dando estos espectros tienen que ver con las frecuencias que componen esta señal. Voy a hablar un poco más de eso cuando resolvamos el ejercicio y a medida que veamos todo este tema, porque ese concepto también es importante. Bien. Con estas ideas en mente, entonces, vamos a ver algunos de los ejercicios que tienen resueltos acá en el práctico y vamos a seguir introduciendo algunos conceptos. Una mención muy rápida nada más, esta expresión que está acá abajo es lo que se llama la transformada inversa o antitransformada de Fourier, que básicamente nos permite, dada una f de omega, volver a la f de t. ¿Sí? Sería hacer como el procedimiento inverso de lo que estuvimos haciendo acá. No suele usarse esta expresión. Las antitransformadas se calculan de otra manera. Igual vamos a hablar más de antitransformación cuando veamos transformada de Laplace, que se las mencioné recién, que es muy similar a la transformada de Fourier, tienen su relación también, ¿sí? Así que esto, por ahora, lo dejamos un poquito al margen, no es necesario que le demos mucha trascendencia. Vamos a ir entonces a los enunciados. Oh, perdón, me voy a ir para abajo a ver qué ejercicio es el que tenemos resuelto de transformada de Fourier. Y es el ejercicio 10A y el 10B. A, C, D, E. Bien, es el ejercicio 10. Parece que tiene varios puntos el ejercicio 10. A ver, veamos. Tal cual. Tenemos ejercicio 10. Y leemos. Se nos pide calcular la transformada de Fourier para el siguiente pulso rectangular de ancho tau desplazado t igual t sub 0. R de t, y acá se define el pulso. Esto vale A para todo t mayor que t sub 0 menos tau sobre 2, menor que t sub 0 más tau sobre 2, y vale 0 para cualquier otro t. Bueno, y acá se nos van haciendo algunas preguntas, las leemos después, así no nos confunde por ahora en el cálculo del ejercicio. O sea que lo primero que tenemos que hacer es calcular la transformada de Fourier para este pulso R de t. Vamos a ver lo que tenemos entonces en la resolución. Ejercicio 10, acá está. Bien, y acá tenemos figura 7. Ahora nos vamos a ir a la figura 7. Leamos entonces lo que tenemos acá. Ejercicio 10A. Obtenemos la transformada de la Fourier de la señal aplicando la definición. Fíjense, acá dice ver figura 7. Vámonos a ver la figura 7 para ver si tenemos dibujado el pulso. Acá está, perfecto. Fíjense, la gráfica del pulso es esta que tenemos acá. Voy a hacer esto un poquito más prolijo. Vamos a poner los ejes. Ahí tenemos un eje. Vamos a poner el otro eje acá. Fíjense, pongo de nuevo los ejes para que se vea bien que ese pulso no está centrado, ¿sí? Es un pulso desplazado. Este eje sería eje omega. Perdón, me confundí. Este eje sería eje de tiempo porque estamos hablando de la señal en el tiempo. Y esto sería entonces R de t. R de t, ese pulso que se le ha llamado R de t. Ahí está. Y se nos decía que el pulso está desplazado t sub 0, que es un pulso que está desplazado t sub 0 unidades de tiempo. ¿Por qué? Porque esto viene del ejercicio anterior, en realidad, en donde en el ejercicio anterior se calcula transformada de Fourier para un pulso. Lo voy a dibujar. Para un pulso que está centrado. Sería, por ejemplo, ahí, si tuviésemos el pulso ahí, ¿sí? Un pulso que está centrado con respecto al origen. Y en este punto lo que se hace es desplazar ese pulso t sub 0 unidades de tiempo. Y eso se hace para observar el efecto que produce
ese desplazamiento en este pulso. Y se nos dice que el pulso va desde menos t, esto era desde t sub 0 menos t, si no me equivoco. Déjenme que veamos de nuevo la definición. Acá está. Desde, no, bien estaba diciendo cualquier cosa. Desde t sub 0 menos tau sobre 2 hasta t sub 0 más tau sobre 2. Acá. Entonces dijimos que esto es t sub 0, t sub 0 menos tau sobre 2. Y esto es t sub 0 más tau sobre 2. Ahí está, entonces es un pulso que antes estaba entre menos tau sobre 2 y tau sobre 2. Fíjense que es similar al ejercicio anterior que planteamos recién, que teníamos un pulso que iba desde menos tau sobre 2 hasta tau sobre 2, pero ese pulso era periódico. En este caso el pulso va desde menos tau sobre 2 hasta tau sobre 2, pero no es periódico, ¿sí? Es el único pulso que aparece en el tiempo. Y en este caso tenemos el pulso desplazado t sub 0 unidades de tiempo. Entonces, cuando tenemos que calcular la transformada de Fourier, vamos a ir a la expresión que teníamos acá arriba. Acá, fíjense, tenemos el pulso R de t y se le llama R sub d de i omega. Bueno, fíjense, esto lo ha hecho el profesor Iglesias. Yo ya les he contado que entre los dos hacemos estas guías de trabajos prácticos y él aparentemente prefiere poner esta i en la expresión de la transformada de Fourier. Está bien también, ¿sí? Está bien. Nada más, se puede hacer de una forma o de otra y cada uno según lo que considere es lo que prefiere. Así que bueno, vamos a respetar acá que tenemos la I como lo ha hecho el profesor. Si la D, déjenme ver por qué le ha puesto ese subíndice D. Desplazado. Está bien, porque en el ejercicio anterior se calcula la transformada de Fourier del pulso centrado, que también se llama RDT, y en este caso el profesor ha preferido poner un subíndice D para diferenciar el pulso, la transformada de Fourier del pulso desplazado, por eso la D. Bien, y acá se plantea entonces la integral. Fíjense que acá tenemos una expresión que es básicamente la misma expresión de definición de transformada de Fourier, que habíamos dicho que era la integral desde menos infinito hasta infinito, de R de t, que es nuestra señal, por e a la menos i omega t por diferencial t. Y en este segundo paso, fíjense que lo que se reemplaza en los límites de integración son los extremos o los límites del intervalo, ¿sí? Porque la función está definida entre t sub 0 menos tau sobre 2 y t sub 0 más tau sobre 2, que es donde el pulso vale a. Entonces directamente, en este caso, si se quiere, es un poco más sencillo definir los límites de integración porque son los límites donde la función está definida. ¿Sí? Los valores extremos del intervalo donde la función está definida. Entonces acá se hace la integral desde t sub 0 menos tau sobre 2 hasta t sub 0 más tau sobre 2 de a, porque el pulso vale a en ese intervalo, por e a la menos i omega t por diferencial t. Fíjense de nuevo que el cálculo es sencillo porque básicamente es integrar una función exponencial. Esto ustedes lo pueden seguir. Acá se usa la identidad, lo mismo que se hizo en el ejercicio de serie exponencial de Fourier, se usa la identidad del seno y las funciones exponenciales que habíamos visto, el seno de, supongamos en este caso, el seno de omega
o pongámosle el seno de omega t es igual a e a la j omega t menos e a la menos j omega t dividido 2j. Se las digo así verbalmente a la identidad para que la tengan presente, es esa identidad la que se usa para llegar a esta expresión que tenemos acá. ¿Sí? No le doy mucha más vuelta al desarrollo porque es muy parecido a lo que ya hemos venido viendo, así que tienen ahí de dónde fijarse cómo llegamos acá. Ah, bien, a ver. Bien, finalmente llegamos entonces a esta expresión y vamos a ver lo que sigue. Porque sí, acá en lo que sigue vamos a ver un poquito más conceptualmente lo que sucede. Bueno, vamos a ir entonces, eso sería el punto A, el 10A, donde se hace el cálculo para encontrar la transformada. Fíjense que es bastante sencillo, ¿sí? Es un procedimiento, la verdad, que no requiere extrema complejidad. Vamos a ver ahora las preguntas que se van haciendo en los otros puntos, porque es muy interesante hacer este análisis más conceptual. Vamos al punto B. El punto B dice, ¿qué impacto tiene en la transformada el valor del desplazamiento T sub 0? Acá se nos está preguntando qué es lo que sucede cuando se desplaza, porque como yo les decía recién, donde tenemos la gráfica, acá. Como yo les decía recién, en el punto 9 se les pide calcular la transformada de Fourier de este pulso centrado, así como lo estamos viendo ahora. Y este pulso centrado, bueno, nos da un resultado de transformada, que vamos a hablar un poquito ahí, voy a ir leyendo lo que está escrito en el práctico, vamos a hablar un poquito más, pero tiene un resultado que una parte es lo mismo que se obtiene al mover este pulso, al desplazarlo, pero otra parte cambia en la transformada. Ahora lo vamos a ver en detalle, solamente quería ir adelantándoles eso, que la función en el tiempo, la señal en el tiempo es exactamente la misma, nada más que una con respecto a la otra tienen un desplazamiento en estos dos puntos, del punto 9 y del punto 10. Y lo que vamos a ver ahora es qué sucede con la transformada de Fourier cuando la señal en el tiempo está desplazada. ¿Sí? Básicamente eso es lo que vamos a analizar. Veamos entonces. Punto 10b. Vamos a ir leyendo esto y vamos a ir hablando. Dice, comparando la transformada de Fourier del pulso desplazado que acabamos de derivar, R sub D, D y omega, ¿sí? Fíjense acá, es coherente la D de desplazado, con la transformada de Fourier del pulso sin desplazar del ejercicio 9, R de I omega, fíjense, por eso hizo el profesor Francisco la distinción con R sub D, porque R de I omega es la transformada del pulso sin desplazar del ejercicio 9 y R sub D es la transformada del pulso desplazado de este ejercicio 10. Y acá dice, vemos que el desplazamiento en el tiempo produce la aparición de la exponencial compleja e a la menos i omega t sub 0. Y esto es lo importante. Esto es lo importante. Produce la aparición de la exponencial compleja e a la menos i omega t sub 0. Y fíjense acá que el profesor ha puesto, es decir que R sub D es igual a E a la menos I omega T sub 0 por R de I omega. O sea que si yo tengo una señal, lo voy a mostrar acá en la forma gráfica. Si yo tengo una señal R de T, el pulso sin desplazar, que está centrado, ¿sí? Digamos que vendría siendo un pulso par, si se quiere, está centrado, obtengo como resultado una cierta transformada que es la que se le llama R de, voy a respetar la nomenclatura del profesor, R de I omega. Y si ahora yo desplazo la señal en el tiempo,
La forma de la señal no cambia, lo único que cambia es que ha sido desplazada. En la transformada de Fourier el efecto es que aparece una función exponencial multiplicando e a la i omega t sub 0, multiplicando a r de i omega, que era la transformada de Fourier de la señal sin el desplazamiento. Esa es una propiedad de transformada de Fourier, que no sé si todavía habrán visto propiedades en la teoría, me parece por lo que me dijeron recién que no. Pero esta es una propiedad, ¿sí? Que nos dice, la vuelvo a repetir, un desplazamiento de la señal en el tiempo se traduce o repercute en la transformada como una función exponencial que multiplica a la transformada de Fourier de la señal sin el desplazamiento. ¿Está? Esa sería entonces la propiedad. Y se llama propiedad de desplazamiento en el tiempo. Y acá, bueno, lo hemos podido verificar porque los resultados numéricos o analíticos de cálculo se corresponden con eso. Acá no lo podemos ver del todo porque el ejercicio 9 se ha dejado para que lo calculen ustedes, pero fíjense la forma que tiene esta respuesta. Esta sería la R sub D de I omega. Fíjense la forma que tiene esta respuesta. Es una función exponencial e a la menos I omega t sub 0 por A por tau por el seno de omega tau sobre 2 sobre omega tau sobre 2. O sea que lo que tendríamos que esperar es que ustedes en el ejercicio 9, cuando calculen la transformada de Fourier del pulso sin el desplazamiento, obtengan como R de omega o R de I omega esto que yo acabo de remarcar acá en azul. ¿Sí? Y en este ejercicio 10, en donde es el mismo pulso pero que ha sido desplazado en el tiempo, aparece esta función exponencial multiplicando a la transformada de la señal sin el desplazamiento. Bien, por eso en este ejercicio 10 se hace esta serie de preguntas, ¿sí? Voy a seguir leyendo acá y vamos a seguir hablando de esto. Dice, este producto no modifica el módulo, que es el espectro de amplitudes, solo el argumento, que es el espectro de fases de la función compleja R de I omega. Fíjense que esto es interesante también porque cuando vimos representación en forma polar de un complejo, vimos que un complejo Z se puede expresar como módulo, que le llamábamos ρ, por E a la I tita, argumento. Y fíjense la forma que tiene esta expresión que tenemos acá. Fíjense que es R de I omega por una función exponencial compleja. O sea que de esta expresión que tenemos acá, si nos acordamos de esta otra expresión que tenemos acá, podemos identificar que lo que está multiplicando a la función exponencial compleja es el módulo. Esto también es importante, ¿sí? Lo que está multiplicando a la función exponencial compleja es el módulo. Entonces, esto que tenemos acá como R de I omega es el módulo de la función. Igual acá hay que sacarle el valor absoluto, sacarle el módulo, porque en este caso nos puede dar valores negativos también, pero por eso es necesario sacarle el módulo. Se van a dar cuenta cuando tengan que calcular las expresiones para dibujar los espectros, pero digamos conceptualmente ya podemos hacer esta identificación. Por eso acá se les dice que cuando una señal es desplazada, ¿sí? Como en este caso, que estamos teniendo primero el pulso centrado y después el pulso desplazado, el espectro de módulo no cambia. ¿Sí? El espectro de módulo no cambia, porque el módulo no cambia.
Y es lo que estamos viendo acá. Si la función r(i) de omega tiene un cierto módulo, la función r sub d de i omega tiene el mismo módulo. Porque acá esto aparece como un módulo. Lo único que ha aparecido diferente es que está multiplicando esta función exponencial compleja. Y fíjense que esta exponencial compleja, si la comparamos de nuevo con esta expresión que tenemos acá, lo que nos está dando es el argumento. Porque recuerden que teníamos e a la i tita, donde tita es el argumento del número complejo. Y en este caso tengo ahí, fíjense en ese exponente, tengo menos i omega por t sub 0. O sea que si dejamos de lado la i, que solamente está acompañando al argumento, todo lo que queda es argumento. O sea que en este caso vamos a representarlo con la letra phi, phi de omega, ¿sí? Phi de omega, que sería el argumento, la función de fase para dibujar el espectro de fase, es todo lo que está acompañando a la i, que en este caso es menos omega t sub 0. Bien, y eso es lo que aparece cuando se hace el desplazamiento. O sea que un desplazamiento de una señal en el tiempo aparece al aplicar transformada de Fourier como un desfasaje de las componentes de frecuencia. Tenemos módulo y la fase es lo que aparece al hacer un desplazamiento en el tiempo. Bien, espero que me vayan siguiendo. De todos modos, yo sé que hay cosas que ustedes van a poder darse cuenta después de hacer estos ejercicios y después de ver también la teoría y estudiar un poquito más esto y después de que veamos los espectros, pero bueno, yo ya les voy introduciendo algunas cosas para que ustedes sepan qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Bien, veamos si tenemos algo más acá. A ver qué dice rayones por todos lados. Esto dice, en particular, leímos hasta acá, en particular se suma una función lineal de omega menos t sub 0 omega, fíjense que es lo que yo les escribí acá arriba, menos t sub 0 omega, al espectro de fases de r i omega, de r de i omega, ver figura 7. Bien, entonces lo que nos está diciendo acá el texto es que a lo que era el argumento de r de i omega, es decir, el argumento de la transformada de Fourier del pulso sin desplazar, se le resta un argumento correspondiente con el desplazamiento en el tiempo t sub 0. Y acá nos dice ver figura 7, veamos la figura 7 a ver qué es lo que tenemos. Bien, acá tenemos los dos espectros, espectro de amplitudes y espectro de fase. Que déjenme ver porque en el punto C, déjenme ver qué más se nos pide en los otros puntos. Punto C, ¿cuál es la máxima amplitud? Coincide el valor, los cruces por 0, realizar el cálculo para t sub 0 tanto. Bueno, vamos, me da pie entonces ahora para hablar un poquito de los espectros. Bien, tenemos entonces en esta gráfica los espectros de módulo o espectro de amplitudes y espectro de fases. Acá está como espectro de amplitudes y acá está como espectro de fases. Y fíjense, acá está que esto es R sub D de omega con módulo, ¿sí? O sea que esto es módulo de R sub D de omega, ¿sí? O sea que sacamos el módulo de esa función compleja y la graficamos tomando como variable independiente a omega, porque esta es una función de la variable omega. Y el espectro de fases lo que se hace es calcular el argumento de R sub D de omega. Y se grafica esto como una función de omega.
Bien, a ver qué estoy pensando.